25 años después de haberse ido de este mundo, con solo 23 años, la vida y el último suspiro de la superestrella tejana Selena Quintanilla Pérez sigue teniendo un gran peso en la cultura e imaginación cultural. Por eso en este video te relataremos todos los detalles de aquel día en que perdimos a aquella gran estrella de la música. Este video les llega a ustedes gracias a Vanes Oils, aceite puro y terapéutico doTERRA, quienes cuentan con suplementos para la longevidad de tu sistema y todo sistema respiratorio e inmunológico. Y para calmar la ansiedad y dolores musculares, tienen sistemas de nutrición y difusores ultrasónicos, envíos de productos a distintos países disponibles. Puedes buscarlos en Instagram como @VanesOils. No es solo la inolvidable música de Selena la que vive más allá de ella a través de los álbumes de homenajes y los conciertos. Además, la sensacional presencia de Selena sigue siendo recordada conmemorando su memoria con merchandise de edición limitada, con su omnipresencia, imagen reproducida en todas partes, desde camisetas hasta cosméticos y caras de muñecas Barbie. Con el estreno en Netflix de Selena, la serie biográfica producida por miembros de la familia de Selena, el interés por cómo vivió y fue su despedida de este mundo de la cantante ha aumentado una vez más. La verdadera historia tras su deceso es una desdicha que no tiene vuelta atrás, con una joven y talentosa estrella exterminada en su mejor momento. En los meses anteriores a su ida, Selena estaba en la cima de su carrera, sentando las bases para su largamente esperado salto al mercado de la música cantada en inglés, con 4 álbumes de estudio y un Grammy al mejor álbum mexicoamericano en su haber. Estaba en proceso de grabación de su primer álbum en inglés, Dreaming of You. Después de su inesperado suceso, estableció récords de ventas el día de su lanzamiento. También buscaba expandir Selena ETC, su bollante cadena de boutiques en Texas, donde se vendía su línea de ropa y joyas. Los 2 locales existentes de Selena ETC, con sede en Corpus Christi y San Antonio, eran administrados por Yolanda Saldívar, de 32 años de edad, presidenta del club de fans de Selena y persona de confianza de la misma. Fue tras el nombramiento de Saldívar como gerente de la boutique cuando todo comenzó a complicarse. Según Joe Nick Patosky, el biógrafo que escribió Selena como la flor, Saldívar usó la tarjeta American Express corporativa que le dio Selena para alquilar coches, invitar a sus socios en restaurantes de lujos y comprar 2 teléfonos móviles para uso personal. Los miembros del personal de las boutiques decían que Saldívar era amable cuando Selena venía, pero cruel cuando no estaba presente. Martín Gómez, un diseñador contratado para producir la línea de moda de Selena, comentó: "Le dije a Selena que le tenía miedo a Yolanda. Ella no me dejaba hablar más con Selena, era muy posesiva". A medida que el descontento aumentaba entre ellos, los empleados informaron a Selena de que Saldívar era una persona hipócrita e inestable, pero Selena no tomó ninguna medida. Luego se quejaron a su padre y gerente de la empresa, Abraham Quintanilla Jr., quien advirtió a su hija que Saldívar podría ser peligrosa. A principios de marzo del 1995, los empleados de la tienda informaron a Selena y a su familia de que Saldívar estaba malversando fondos del negocio y que había conseguido robar más de $60,000. En un acalorado enfrentamiento con Selena, su padre y su hermana Suzette Quintanilla, Saldívar negó haber cometido ninguna infracción, argumentando que estaba en posesión de documentos que la exoneraban. Aunque no los presentó, Quintanilla Jr. prohibió a Saldívar hablar con Selena, aunque Selena insistió en mantener a Saldívar cerca, ya que era la responsable de los temas económicos de la cantante. El 25 de marzo del 1995, Selena dijo a su hermana que planeaba despedir pronto a Saldívar. El 30 de marzo del 1995, Saldívar llamó por teléfono a Selena para informarle que se alojaba en un motel en la cadena Days Inn, cerca del aeropuerto internacional de Corpus Christi. Animó a Selena a que la visitara para recoger determinados documentos que le había prometido entregar, pero le pidió que fuera sola. Selena no hizo caso y se presentó allí con su marido, Chris Pérez, y Saldívar no entregó los documentos. A la mañana siguiente, Selena regresó sola al motel, donde presionó a Saldívar para que le entregara los documentos, y en una acalorada discusión que fue escuchada por los huéspedes de las habitaciones vecinas, a las 11:48 am Saldívar sacó un artefacto de fuego .38 y procedió a impactar a Selena en el hombro derecho. Cuando la cantante se dio vuelta para huir,
Críticamente ya afectada, una Selena desesperada y llorosa corrió hacia el vestíbulo del hotel gritando: «Que alguien me ayude», mientras que una enfurecida Saldívar la perseguía gritándole sandeces, malas palabras. Selena se desplomó en el vestíbulo, donde antes de perder el conocimiento logró mencionar el nombre de su agresora. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Saldívar encerrada en su camioneta con el artefacto de fuego apuntando a su sien, gritando: «No puedo creer que le haya hecho esto a mi mejor amiga». Mantuvo a raya a la policía durante casi 10 horas antes de ser finalmente detenida. Mientras tanto, Selena fue llevada al Memorial Medical Center, donde ingresó en estado de deceso cerebral debido a la ruptura de su arteria subclavia. Después de casi una hora de intentos fallidos por revivirla, Selena fue declarada sin vida. Saldívar se declaró inocente alegando que el suceso fue accidental, pero el tribunal la condenó por delito de primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta el 25 de marzo del 2025. Desde entonces, pasa 23 horas al día aislada en su celda de 2.7 por 1.8 metros en la unidad de Mountain View, Gateway, Texas, donde se la mantiene para protegerla de las amenazas que le hacen los fans de Selena que están allí también encarcelados. El deceso de Selena causó una gran conmoción en la comunidad tejana, siendo devastadora para sus legiones de fans tanto en Estados Unidos como en México. Todas las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos interrumpieron su programación para emitir la noticia de última hora, mientras que los periódicos de Texas consiguieron cifras de récords de ventas. María Aguirre, una presentadora de televisión que era entonces recepcionista de KQQK, una popular estación de radio tejana de Houston, describió cómo la central se colapsó con la multitud de llamadas de los fans de Selena tras las noticias, incrédulo por el triste informe. Fue algo así como cuando John Lennon se fue de este mundo, dijo Aguirre. Era la reina de la música tejana. 50,000 personas se reunieron en el centro de convenciones Bayfront, Plaza de Corpus Christi, para despedir a Selena. Muchos de ellos llegados desde lugares tan lejanos como California o México para cubrir el ataúd con miles de rosas blancas. El 12 de abril de 1995, George W. Bush, entonces gobernador de Texas, declaró el cumpleaños de Selena el 16 de abril como el Día de Selena en el estado de Texas. El Día de Selena sigue siendo un día festivo informal celebrado por los fans, aunque se ha presentado un proyecto de ley para declararlo día festivo oficial del estado. 25 años después, la familia Quintanilla sigue manteniendo vivo el legado de Selena. Susek Quintanilla dirige Q-Production, la empresa de entretenimiento y el estudio donde Selena grabó música. En el 2012, Chris Pérez, que desde entonces se ha vuelto a casar y se ha unido a otras bandas, publicó unas memorias sobre su historia de amor con su difunta esposa, titulada To Selena We Love. Abraham Quintanilla y la madre de Selena, Marcela Quintanilla, fundaron la Fundación Selena, que ayuda a niños necesitados y se asocia con organizaciones locales sin fines de lucro para organizar eventos en honor a Selena, como la Fiesta de la Flor. Susek Quintanilla y Abraham Quintanilla figuran como productores ejecutivos en Selena, la serie, y desde Netflix han declarado que la familia está completamente involucrada en la serie. Así que ya saben, todo lo ilustrado por esta serie está avalado por la familia de la misma. Cuéntanos tú qué te ha parecido esta serie y si tienes alguna crítica. ¿Crees que le faltan puntos o está interesante? Déjanos tus comentarios. Si te ha parecido el video interesante, antes de irte, déjanos un me gusta y suscríbete.